Hola Julia. Buenas tardes. Bienvenida a las tertulias de Neni. Muchas gracias, es un placer estar de nuevo aquí, en esta sede tan bonita que tenéis, tan agradable, que se está tan bien. Yo me encuentro un poquito raro, porque normalmente suelo estar al otro lado de la cámara, pero sin embargo hoy es un día especial y estoy muy contento de compartir estos minutos contigo y poder hablar de un tema que yo sé que a ti te apasiona y que a mí también me interesa mucho, y además tuve la suerte de ser introducido en él por ti. De manera que, si te parece, vamos a conversar un ratito sobre geometría sagrada. Me parece perfecto, realmente es un tema muy interesante, es un tema fascinante. Yo lo encontré hace unos años, por casualidad, y me encantó. A partir de ahí empecé a investigar un poquito, empecé a practicar con las figuras de geometría sagrada, las dibujaba, meditaba con ellas, las reflexionaba sobre toda la información que transmite la geometría sagrada, y realmente fue empezar, y es un conocimiento tan amplio que nunca terminas de aprender. Tú en tu charla comienzas definiendo la geometría sagrada como el lenguaje del silencio, el lenguaje de la luz, el lenguaje del amor, y define muy bien el inicio del proceso de una forma hermosísima, diciendo que todo parte de un punto que se proyecta hacia sí mismo. Y a mí me recuerda a eso los talleres de Emilio Carrillo, cuando habla del vacío y de la vibración del vacío. Podríamos decir que la geometría sagrada es la forma gráfica de expresar para nuestro nivel de conciencia lo que es la creación. Perfectamente, se podría usar como una metáfora perfectamente. Realmente la geometría sagrada es un lenguaje de perfección, es decir, son formas, proporciones que nos llevan a la perfección, y es muy curioso, invita mucho a la reflexión, porque cada movimiento en geometría sagrada da lugar al siguiente de una manera completamente inteligente y completamente eficiente. Entonces, cuando estás observando cómo se van desenvolviendo esos movimientos en geometría sagrada, ese uso de la energía, podemos plantearnos, yo me lo planteé en su día, estamos ante un diseño inteligente. Y si estamos ante un diseño inteligente, hay alguien inteligente diseñando todo esto. Es realmente muy interesante. Y cuanto más conoces, más te interesas por este tema, y más te apetece conocer y saber más. Apasionante la forma en la que comienzas a describir el proceso partiendo del punto, como he dicho antes. Ese punto se convierte en una recta, esa recta se proyecta en el tiempo y en el espacio y se forma la esfera, que parece que es el primer elemento importante de la geometría sagrada. A partir de ahí se inicia un proceso hermosísimo y aparecen figuras que tienen unos nombres muy bellos, ¿no? El patrón del Génesis, la flor de la vida, la semilla de la vida, el fruto de la vida, el cubo de Metatrón. Sí, son nombres muy conocidos en geometría sagrada, y efectivamente, como tú bien estás diciendo, parte de la unidad. El punto inicial, un punto de conciencia, y desde aquí se va desarrollando todo. Es decir, este punto se proyecta a sí mismo. Por lo tanto, el símil que tú has puesto a nivel conciencial estaría perfectamente explicado. Y al proyectarse a sí mismo ya empieza a generar otra serie de figuras. Como tú bien dices, el punto se proyecta, genera la línea recta, comienzan las rotaciones, se genera la primera esfera, y a partir de la primera esfera se van generando las demás esferas, proyectándose hacia el perímetro de la primera esfera. Y desde el perímetro se genera una esfera de proporciones iguales que la primera, conectando por el centro del círculo de la original. Y así se van sucediendo las esferas. Es decir,
Cada una de las esferas tiene la misma potencia de desarrollarse que la original, a imagen y semejanza de la unidad. Entonces es muy fácil comprender dentro de la geometría sagrada lo que es la diversidad dentro de la unidad y cómo todo se conecta, aunque parezca en principio que puede estar separado. Y evidentemente explica la creación y explica la colosal matriz holográfica en la que vivimos. También me gusta muchísimo cuando te refieres al cubo de Metatron y ese proceso de estar ahí incluidos los sólidos platónicos y cómo eso marca las distintas posibilidades de toma de decisión y de conciencia. Es muy interesante. Claro, a mí eso me resultó maravilloso. Cuando vi la relación que había entre todo el conocimiento de geometría sagrada y todas las reflexiones que podemos llegar a hacer cuando empiezas a meditar con estas figuras, a contemplarlas, a comprenderlas, y luego lo relacionas con investigaciones científicas completamente actuales. Entonces, como a mí de siempre me han gustado mucho los temas de científicos, las personas que investigan y llegan a conclusiones y que nos sirven para explicar nuestra realidad y que nos sirven para nuestra vida cotidiana, que es información práctica que podemos aplicar en nuestra propia vida. Y efectivamente, como tú dices, por ejemplo, el cubo de Metatron, que es una figura interesantísima, se forma de la evolución de la flor de la vida, se extraen 13 círculos, se marcan las 6 direcciones y esos 13 círculos que van direccionando las 6 direcciones, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo, se conectan por líneas rectas, de todas las formas inimaginables posibles. Y luego vemos cómo dependiendo qué líneas enfoquemos o activemos o a qué líneas le demos más importancia, se va generando un sólido platónico u otro, es decir, una figura tridimensional u otra. Con lo cual, esta figura, este conocimiento, a mí, por ejemplo, me ayuda mucho en elevando el vuelo a contar lo que dicen los científicos, por ejemplo, los físicos cuánticos y los científicos de la teoría del campo unificado, que dependiendo de cómo nos enfoquemos y cómo el observador está continuamente interaccionando con aquello que observa y con su propia realidad. Entonces es una fusión de conocimiento, una integración de conocimiento que es lo verdaderamente útil, ¿no? Y al final hay una identificación de esos elementos básicos, de esos sólidos platónicos, con los elementos vitales, con el agua, con el fuego, con el aire, con la tierra, con el éter. Es una explicación global absolutamente de todo. Esto no es un tema de ahora, es un tema que ha aparecido, la geometría sagrada está a lo largo de la historia, está presente en los restos arqueológicos de las grandes civilizaciones, desde Egipto hasta China. Es decir, lo que estamos es recordando algo que civilizaciones anteriores han tenido muy presente y han dejado huellas para que quizás en este momento recordáramos todo eso, ¿no? La verdad es que sí, que es para reflexionar sobre ello cuando te das cuenta que la geometría sagrada es un conocimiento que lo tenían civilizaciones muy antiguas y que sabemos que tenían sabiduría y que tenían conocimientos por el tipo de construcciones que hacían. Por ejemplo, Egipto, el antiguo Egipto, en el templo de Osirión, que se le data una antigüedad de más de 9.000 años, pues en uno de los muros todavía se puede ver, las fotos están en internet, ahí están, o quien vaya lo puede ver, está dibujada, más bien grabada, está grabada como si hubiera sido el granito quemado o como si lo hubieran grabado con un láser, y se puede apreciar la flor de la vida. Es decir, en antiguo Egipto ya conocían la geometría sagrada, y efectivamente en China, en la entrada de la ciudad prohibida, hay una esfinge y en su garra está sosteniendo el conocimiento del universo, y cuando observas lo que hay debajo de la garra de la esfinge es precisamente la flor de la vida. Y luego hay muchas partes del mundo
donde se ven esta figura y todo lo que tiene que ver con geometría sagrada. Pero mira, algo muy curioso que me ocurrió hace pocas semanas. Yo participo, como sabéis, en el programa de las 4 estaciones en Radiópolis. Entonces, bueno, a mí como este tema me encanta, y siempre me encanta hablar con personas que sepan o que hayan investigado. Y bueno, me encontré allí con un señor científico de Sudamérica que había venido por aquí a dar unos talleres. Y bueno, era un experto en sabiduría maya y también un experto en el conocimiento de geometría sagrada. Y me decía, bueno, claro, nos pusimos a hablar del tema y decía que los mayas tenían todo el conocimiento sobre geometría sagrada. O sea, estamos hablando de miles y miles de años. Y cuando yo le pregunté, además eso lo puedo contar porque lo dijo públicamente con micrófono abierto y el programa está grabado. Y cuando le pregunté, digo, bueno, ¿y los mayas? ¿De quién obtuvieron el conocimiento? ¿Cómo lo averiguaron? Y entonces él aseguraba, por sus propias investigaciones, que los mayas habían obtenido el conocimiento de seres más evolucionados que venían de las estrellas. Es decir, ¿dónde está el origen de la geometría sagrada? Probablemente sea universal. Y está también en la obra de los artistas. Sí, claro. Tú lo describes de forma también muy hermosa en la Gioconda. Y en El hombre de Vitruvio. Sí. Está en la piedra de los canteros de las catedrales románicas. Recuerdo que el año pasado, haciendo el Camino de Santiago, nos encontramos con un templo donde efectivamente estaba en el frontal de la puerta de entrada la flor de la vida, y creo que te mandé la foto porque me hizo mucha ilusión descubrirlo. Y la flor de la vida está en Ilení, está en el logo de Ilení que diseñó mi hijo, que también es autor de este cuadro, que nos lo ha cedido para que sirva de decorado a estos programas. Que es magnífico, por cierto, sí. Es una genialidad auténtica. Pues siguiendo con los aspectos físicos y la vinculación de la geometría sagrada a civilizaciones y a la Tierra, me llama mucho la atención cuando tú hablas de la vinculación que hay entre la geometría sagrada y la latitud 1947. ¿Qué es eso exactamente? Es muy curioso cuando se ve el tetraedro sobre la esfera. Bueno, hay que decir primero, para que quien nos oiga pues lo comprenda mejor, que los sólidos platónicos tienen una serie de características, y una de sus características es que encajan perfectamente en el interior de la esfera. La esfera representa lo que es la totalidad o lo que es el vacío. Para los antiguos alquimistas, como tú bien decías, los sólidos platónicos también representaban cada uno de ellos un elemento. Entonces, el tetraedro, ya sea hacia arriba o hacia abajo, encajando perfectamente en el interior de la esfera, la zona en la que toca la esfera es la latitud 19,47. Vamos a recordar que la latitud, el meridiano de referencia, es el ecuador. El ecuador sería latitud 0, y hacia arriba pues ya nos vamos hasta 90 grados y hacia abajo hasta 90 también, latitud norte o latitud sur. Bueno, pues el tetraedro, ya sea latitud hacia el norte o hacia el sur, toca la esfera en 19,47. Entonces es muy curioso porque hay una serie de coincidencias con esa latitud. Por ejemplo, es la latitud donde están los volcanes más activos del planeta. La gran isla de Hawái está en esa latitud. Y encontramos otras coincidencias. Por ejemplo, en los años 80 encontraron una ciudad sumergida bajo las aguas, cerca de Japón, en aguas de Japón, y es una ciudad donde se ven como construcciones inteligentes, es decir, con un diseño. Y se le hizo la prueba del carbono 14 porque había crecido el coral sobre las construcciones, y se le data una antigüedad de más de 9.000 años aproximadamente. Y justamente está en esa latitud, 19,47. Y luego también está la ciudad en México, que es una ciudad muy antigua, que traducido del idioma nahual
es la ciudad donde fueron hechos los dioses o algo así se llama, y también está en la latitud 19,47. Incluso las manchas solares que estos años atrás estudiaban los científicos, eso lo vio Nassim Haramein, también están en la latitud 19,47. Entonces hay como una serie de coincidencias, de conexiones en aspectos distintos de nuestra realidad que tienen mucho que ver y que están muy relacionados. Por eso continuamente cuando investigas un poco en el tema de geometría sagrada y reflexionas un poco, ves claramente aquí hay un diseño inteligente, no hay que pensar mucho, es decir, es algo tan evidente. Es verdaderamente apasionante cuando empieza uno a atar cabo y va apreciando esas causalidades más que casualidades. Hemos hablado de aspectos físicos y de la materia, como si la geometría sagrada fuera los elementos constructores del universo. Pero al final todo es vibración y parece que la geometría sagrada también está en las emociones. A mí me llama mucho la atención los estudios de un señor que se llama Dean Winter y del Instituto Hermat que están haciendo una identificación de los campos electromagnéticos del corazón y cómo en función de las ondas que emitan esos campos electromagnéticos responden a patrones de coherencia o de caos, y detrás de eso también está la geometría sagrada. Es apasionante, ¿verdad? Sí, es muy curioso. En las investigaciones de Dan Winter con las emociones, puso a personas en polígrafos y entonces experimentaban emociones distintas. Luego, estas emociones marcaban unas ondas. En los aparatos que tenemos actualmente de tecnologías es fácil recoger este tipo de información. Bueno, pues cuando estas ondas, que se llaman ondas sinusoidales, las trasladó a un programa de computación, este señor es psicofisiólogo y además experto en programas de computación, se dio cuenta que todo se basa en geometría sagrada. Y esto es muy curioso. Por otro lado, otras investigaciones que son las del Instituto Hartman de California, que vieron claramente cómo el corazón del ser humano genera un campo electromagnético a su alrededor de 360 grados y que se proyecta al espacio entre 3 y 6 metros, y que este campo electromagnético varía en función del sentimiento que está experimentando la persona. Entonces esto es muy curioso, cuando la persona está en un sentimiento de gratitud, de aprecio, de amor, genera un campo electromagnético muy coherente, muy estructurado, guarda una simetría, una geometría, y sin embargo cuando la persona está sintiendo otra emoción, experimentando otro tipo de emoción, como puede ser frustración o miedo o rabia, pues esta señal de este campo electromagnético se desestructura. Con lo cual sí que es verdaderamente interesante y nos invita mucho a reflexionar. Ahora estoy recordando también, hay otra científica, Candice Pert, que investiga en el campo de la biología y en el campo de la farmacología también. Entonces hizo un estudio muy interesante en el campo de las emociones, y ella llega a la conclusión de que igual que las células tienen una carga eléctrica, nosotros, todo el organismo, todo el cuerpo humano también está emitiendo una carga eléctrica y que estamos vibrando todo el tiempo y que estamos emitiendo vibración continuamente a todo lo que nos rodea. Y que eso está en función, esa vibración, esa carga eléctrica está en función de las emociones. Es decir, que depende de cómo estemos sintiendo, estamos emitiendo una vibración u otra. Esto no lo están diciendo los científicos, pero esto lo llevamos nosotros experimentando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque enseguida notamos, depende de cómo nos estemos sintiendo, ¿verdad? Es completamente distinto estar con una persona cuando está relajada o está tranquila, o estar con una persona cuando está furiosa. Es distinto, aunque casi que no se hable, parece como que podemos sentir de alguna manera esa vibración de la que ahora nos están confirmando los científicos que efectivamente se produce. Y son científicos que cada uno con sus investigaciones van llegando a las mismas conclusiones. Entonces eso es muy interesante. Nos está dando
unas claves importantísimas acerca de nosotros mismos y es una información y un conocimiento que podemos aplicar continuamente en nuestra vida diaria. Es decir, si estamos vibrando todo el tiempo y estamos emitiendo una vibración u otra, depende de cómo nos sintamos, estamos generando una comunicación, como bien nos dicen los del Instituto Harmat, que a través de este campo electromagnético que genera el corazón, nos estamos comunicando a ese nivel también con otras personas. Esto nos lleva a comprender que, de alguna manera, la comunicación con el mundo y la relación con los demás está muy en función de cómo nos sintamos y cómo nos comuniquemos con nosotros mismos. Entonces esto es muy interesante en el campo del desarrollo personal, que es el campo en el que yo investigo y el campo en el que yo experimento y el campo que a mí realmente me gusta y donde desarrollo todo lo que es el entrenamiento de elevando el vuelo. Podríamos decir que la meditación y la práctica de la meditación es una forma de intentar armonizar nuestro yo interior y conectar con ese tipo de vibración que al mismo tiempo nos conectaría con las formas de la geometría sagrada y que es una forma pues de despertar conciencialmente y de recordar lo que realmente somos. ¿Qué papel desempeña la meditación según tú en este tema de la geometría sagrada? La meditación sobre todo lo que nos hace es estar aquí y ahora y nos hace tomar conciencia y sobre todo nos sitúa la perspectiva del observador. Entonces, bajo mi comprensión y bajo mi experiencia, el ser humano por naturaleza es feliz. Tu ser, tu verdadero yo, es feliz por naturaleza. Lo que nos hace infelices son todos esos enredos mentales que tenemos, toda esa información a veces que está ahí como almacenada y que repetimos continuamente, esos diálogos mentales, eso es lo que nos hace muchas veces infelices, lo que nos mantiene muy preocupados. Entonces la meditación te ayuda a centrarte aquí, ahora, en el observador, te ayuda a estar en un estado de conciencia, de paz. Y eso está muy relacionado con el estado de ánimo y con el estado emocional. Entonces, si lo tenemos en cuenta todo lo que estamos diciendo, pues evidentemente qué vibración estamos generando cuando estamos en meditación, presentes, tranquilos, conscientes, desde la perspectiva del observador, sin enredos. ¿Y el lenguaje? Las palabras, ¿qué valor tienen, qué significado tienen? También me imagino que están íntimamente relacionadas. Al final es vibración, claro. Emociones. Parece que también hay estudios interesantes sobre ese tema. También fue este investigador Dan Winter quien se dio cuenta, estudiando los antiguos lenguajes, en concreto estaba estudiando el lenguaje hebreo, y se dio cuenta que los componentes del alfabeto hebreo, cuando eran pronunciados, emitían ese sonido, una longitud de onda, y que esa longitud de onda estaba relacionado con el pictograma de cada letra del alfabeto hebreo. Entonces, eso es bastante interesante. Al final nos está revelando que las palabras, el sonido, tiene una vibración también, ¿no? Sí, a mí me recuerda un poco este tema al libro de Miguel Ruiz, de los 4 acuerdos, cuando en el primero de ellos se refiere a ser impecable con las palabras, es decir, mejor callarte que decir algo que pueda alterar tu armonía, incluso la armonía del universo. También tendríamos que hablar del agua y cómo se comporta el agua ante distintas reacciones, y me gustaría que contaras algo de los estudios de Masaru Emoto sobre el agua, que también son interesantísimos. Son interesantísimos los estudios de Masaru Emoto, también es un investigador japonés, son muy conocidos, y él lo que hacía era recoger muestras de agua y luego las congelaba y fotografiaba la manera en que cristalizaba el agua, las moléculas del agua. Y es muy interesante porque dependiendo de esas muestras de agua, a la estimulación que fueran expuestas, podrían ser expuestas ante determinadas palabras o ante determinadas emociones también, incluso ante determinadas imágenes. Efectivamente, como tú dices, al final
con todo esto vemos que todo es vibración. Y es muy curioso, las fotos están en internet, se pueden consultar, se pueden ver cómo las moléculas del agua cambiaban, de las mismas muestras del agua, cambiaban en función de a qué palabras eran expuestas. Entonces se ven las moléculas del agua con una geometría bellísima, completamente simétricas, cuando era expuesta la palabra amor, y luego cómo se desestructuraban cuando eran expuestos a palabras como por ejemplo te odio. El agua se desestructuraba, esa forma perdía su simetría y perdía su belleza. Todos estos científicos y estudiosos están haciendo algo que es volver a unir algo que estaba separado desde la noche de los tiempos, que es la espiritualidad y la ciencia. Y es interesante, por ejemplo, los estudios de Gret Bradin, por ejemplo, sobre el campo unificado y la idea de que estamos unificados y demás. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, las investigaciones de Gret Bradin son muy interesantes porque es un señor, un investigador que ha pasado muchísimos años tratando de averiguar este conocimiento del que estamos hablando, y sobre todo lo que él hacía era estudiar las tradiciones antiguas, la sabiduría de pueblos indígenas, también las de civilizaciones antiguas, también la contrastaba con estudios científicos más recientes, y él llega a una serie de conclusiones muy concretas. Y es que hay un gran campo de energía que ha estado aquí desde el principio, en el que estamos completamente inmersos. Y somos parte también de ese campo de energía. Y nos comunicamos con este campo de energía a través de los sentimientos. Entonces, dependiendo de cómo nos estamos sintiendo, este campo de energía nos va devolviendo el correspondiente a lo que nosotros sentimos. Es decir, de alguna manera como si nos hiciera de espejo. Y esto es muy interesante y muy práctico para nuestra vida cotidiana. Además, por otra parte, aparte de estos estudios tan interesantes de Gret Bradin, están ahí los físicos cuánticos, como por ejemplo John Hegelin. A mí me parece un científico que ha llegado a unas conclusiones muy claras, muy precisas y tremendamente prácticas. Y efectivamente dice lo mismo, que hay un gran campo unificado de energía, que este campo es un campo inteligente y autoconsciente. Con lo cual, si tenemos este conocimiento, podemos comprender todo el tema de la geometría sagrada, por qué hay esas coincidencias, por qué hay esas sincronías, por qué cuando investigas un poco en este tema llegas a la reflexión de que hay un diseño inteligente. Claro, si todo lo que hay al final, en la realidad última de las cosas, es un gran campo de energía que es la unidad, desde donde parte todo, desde donde parten ondas de vibración, y dependiendo de cómo sean esas ondas de vibración se van formando unas cosas u otras. Esto del campo de las supercuerdas, que a todos nos suena mucho, pues aquí podemos comprender todo lo que estamos hablando y cómo todo está conectado y cómo todas estas parcelas que hemos ido tocando a lo largo de nuestra charla, pues son como pequeñas piezas que van encajando en un puzzle y que luego se ve en la globalidad de forma holística y que todo tiene un sentido. En definitiva, todo cuando está en coherencia, el corazón, las palabras, el agua, todo cuando está en coherencia responde a patrones de geometría sagrada. Y parece ser también que la figura del toro, del toroide, también está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Y eso como que te hace armar el puzzle, ¿no? No solo ya es la constatación del sentimiento que pueda albergar lo más profundo de tu interior cuando comienzas a recordar una serie de cosas, sino que también hay una constatación, una representación gráfica de todo eso, que posiblemente sea la gran contribución de la geometría sagrada, y que nos lo dejaron ahí en esos restos arqueológicos, en esas piedras, en esos petroglifos,
con la intención de que algún día fuéramos capaces de interpretar esos signos. Realmente apasionante el tema de la geometría sagrada y es una maravilla poder hablar contigo porque lo cuentas de una forma tan sencilla y de una forma tan comprensible que yo creo que nos llega a todos. Julia, tú eres psicóloga y yo sé que tú estás desarrollando un programa de trabajo en tu gabinete que se llama Pléyades, que es un nombre precioso y que a muchos nos recuerda el lugar de donde venimos. Y estás desarrollando un entrenamiento personal que se llama Elevando el vuelo. Antes te has referido someramente a este asunto, pero me gustaría que nos detuviéramos los minutos finales en que nos contara cómo aplicas tú todos estos conocimientos de geometría sagrada en esa terapia de entrenamiento personal. Bien, pues es muy sencillo. Cuando quieres contar algo o compartir una información con una persona usando las figuras geométricas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, por poner uno de los ejemplos donde los podemos aplicar, ¿no? Todos estos conocimientos. Nosotros tenemos hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Nuestro hemisferio izquierdo procesa la información a un nivel muy analítico, muy racional, muy lógico. Vale, está muy bien. Nuestro cerebro derecho procesa la información a un nivel más holístico, más intuitivo. Entonces, lo interesante es usar los dos hemisferios. Y la geometría sagrada nos ayuda a procesar esta información a estos dos niveles y a comprender que no tenemos por qué ser solamente racionales y lógicos y apartar la intuición, porque la intuición también nos da un procesamiento de la información muy interesante, sino a usar ambos aspectos de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, cuando vemos las figuras rectas, que simbolizarían esa parte racional nuestra, y cuando vemos las figuras circulares, como por ejemplo la esfera, que representaría más la parte intuitiva, y las podemos llegar a encajar de manera completamente armoniosa, de manera racional podemos comprenderlo, porque lo estamos viendo, y de manera intuitiva también, porque vemos las dos figuras en perfecta armonía. Y sobre todo también es muy interesante, por ejemplo, la figura de la que hablábamos al principio, el cubo de Metatron, que van generando los sólidos platónicos, es decir, una realidad u otra. Ahí tomamos conciencia de cómo nosotros nos enfoquemos, cómo sea el estado de ánimo, la calidad de los pensamientos que sostenemos durante más tiempo, va a estar en función de cómo nos sintamos, de cuál va a ser la experiencia de nuestra vida, de qué es lo que estamos vivenciando en realidad. Eso va a determinar las decisiones que vayamos tomando a raíz de eso y, por tanto, las experiencias que vayamos generando. Con lo cual nos hace tomar responsabilidad y convertirnos en seres que somos nosotros los que vamos guiando nuestra propia vida, nuestras propias decisiones, haciendo los cambios que cada uno necesite hacer en su interior para lograr ese estado de armonía, que es el estado óptimo, que nos lo revela tanto los científicos como la geometría sagrada. Es interesantísimo todo lo que has contado. Yo creo que nos ha tocado las 7000 dimensiones espirituales que están ahora mismo encarnadas en las más de 7000 millones de dimensiones espirituales que están encarnadas en seres humanos en este planeta. Están viviendo el inicio de un ciclo nuevo para la humanidad. Y posiblemente el tomar conciencia de la geometría sagrada y de cómo podemos aplicarla a nuestra vida y a nuestras emociones, pues sea también una herramienta muy útil y que conviene divulgarla de esta forma tan fácil y tan amable como tú has hecho. Yo solo puedo decir que me siento muy contento de estar viviendo este momento evolutivo de la humanidad, que intento ser consciente de él, y también me siento muy contento de compartir este momento con seres
tan especiales y con una energía tan bonita como la tuya. Ha sido un placer estar a este lado de las cámaras. Posiblemente no vuelva a estar aquí porque creo que mi sitio está en otro lado, pero ha sido un placer compartir este tiempo contigo y bueno, Julia, muchísimas gracias. Namaste y hasta siempre. Muchísimas gracias a vosotros también por toda la labor que estáis haciendo de desarrollo consciencial, porque dais la oportunidad para que estos temas se conozcan. Y bueno, personalmente, Armando, creo que lo has hecho perfectamente y que este lado de la cámara también es el tuyo. Ambos lados de la cámara son el tuyo. Pues muy bien. Muchas gracias.